Monitor, líderes para informar a los líderes. Monitor, la multiplataforma donde convergen las voces y los programas más influyentes del periodismo peruano. Aarón Salomón de Altavoz Tendencias, Rumi Ceballos de Altavoz, el reconocido Augusto Álvarez Rodríguez de A3RNet y ahora también Alberto Bengolea, que se une a Monitor, analizan la actualidad desde canal digital, redes, radio y televisión. A ellos se suma un equipo de reporteros, técnicos, directores, editores y diseñadores, que utiliza las tecnologías digitales más avanzadas para entregar información rápida, precisa y de alto impacto. Monitor, líderes para informar a los líderes. Monitor, la multiplataforma donde convergen las voces y los programas más influyentes del periodismo peruano. Aarón Salomón de Altavoz Tendencias, Rumi Ceballos de Altavoz, el reconocido Augusto Álvarez Rodríguez de A3RNet y ahora también Alberto Bengolea, que se une a Monitor, analizan la actualidad desde canal digital, redes, radio y televisión. A ellos se suma un equipo de reporteros, técnicos, directores, editores y diseñadores, que utiliza las tecnologías digitales más avanzadas para entregar información rápida, precisa y de alto impacto. Monitor, líderes para informar a los líderes. Monitor, la multiplataforma donde convergen las voces y los programas más influyentes del periodismo peruano. Aarón Salomón de Altavoz Tendencias, Rumi Ceballos de Altavoz, el reconocido Augusto Álvarez Rodríguez de A3RNet y ahora también Alberto Bengolea, que se une a Monitor, analizan la actualidad desde canal digital, redes, radio y televisión. A ellos se suma un equipo de reporteros, técnicos, directores, editores y diseñadores, que utiliza las tecnologías digitales más avanzadas para entregar información rápida, precisa y de alto impacto. Monitor, líderes para informar a los líderes. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Altavoz Tendencias por Monitor y Tribu Televisión. Ya sabes, estamos en el canal 20 de la televisión digital terrestre, canal 33 y 733 de Movistar. Vamos con las 5 del día que vienen por cortesía. Ahí está, de Deli Bakery, como el sabor de casa. Vamos con la primera noticia de frente nomás. Revelan segundo encuentro clandestino del presidente encargado, José Gerí, con empresario chino Xi Guoyang. En un nuevo video vuelve a colocar al presidente Gerí en el ojo de la tormenta. Imágenes revelan una reunión no registrada en su agenda oficial con el empresario chino Xi Guoyang en un local del centro de Lima, que incluso había sido clausurado horas antes. Se trata de la segunda visita encubierta al mismo empresario, esta vez con escolta oficial y en medio de crecientes cuestionamientos. Evidentemente no figuraba en ninguna agenda ni en ningún lado. Vamos con la segunda noticia, sigue teniendo que ver con José Gerí y sus reuniones con esos empresarios chinos. Gerí se reunió en Palacio con un empresario chino que tenía nada menos que una orden de arresto domiciliario. El presidente Gerí sigue bajo la lupa tras revelarse que Xigu Xiaodong, empresario chino con detención preliminar, con detención domiciliaria por presunta participación en la organización criminal Los Hostiles de la Amazonía, es decir, dedicado a la tala ilegal de árboles, visitó 3 veces Palacio de Gobierno entre diciembre de 2025 y enero de este año, e incluso se reunió con el mandatario en encuentros calificados de clandestino. Vamos con la tercera noticia. Óscar Arriola rechaza el fallo del TC que prohíbe juzgar a menores de edad como adultos. Es un retroceso muy funesto, señaló. Renzo Reyardo, vamos con la cuarta noticia, anuncia Centro de Control C5 y Guardia Municipal Armada. Podrán aportar armas de fuego de uso civil. Y finalmente, el empleo formal en Perú creció
4.8 entre enero y noviembre de 2025, que es una buena noticia. Que tenemos en el set a Javier Odoya de Negri, candidato a diputado con el número 1 por Lima al Senado. ¿Por Lima? ¿Senado Nacional? ¿Senado número regional? 1 a diputado por Lima. A diputado. Por mal. Unidad Nacional. Por Unidad Nacional. Diputado por Lima. Sí. Ya, perfecto. Y también a la vicepresidencia. También a la primera vicepresidencia con Unidad Nacional. Por la Alianza Unidad Nacional. Como el general Roberto Quiabra. Muy bien. Correcto. De acuerdo, vamos con la entrevista. Una desgracia ver al presidente José Gerí encapuchado o con lentes en sendos negocios de este empresario chino conocido como Johnny, ¿no? Así es. Y más penoso las versiones que va dando, que van cambiando o van mutando con el tiempo. Y como he mencionado anteriormente, primero que nada, esta versión de que fue a comer a un chifa, a reunirse con este empresario chino, para primero tratar temas sobre este evento protocolar, el Día de la Amistad de China, que es el 1 de febrero, es un tema bien cuestionable. Primero que nada, el presidente de la República no va hacia las personas van a buscar al presidente de la República. Menos encapuchado y entran a Palacio de Gobierno, ¿no? Y despachan Palacio de Gobierno, donde hay un registro de las personas que entran y salen. Eso es lo correcto, eso es lo transparente. No ir a un chifa, después hemos visto también que hay una bodega. Sí, a Paruro, al Market Capón, que todos conocemos, ¿no? Entonces, el presidente de la República tiene que entender que tiene una función que representa un cargo que dignifica a la nación y nos representa a todos los peruanos. Y él tiene que hacer respetar ese cargo y esa jerarquía, y cualquier persona que se quiera reunir con él debe ir a Palacio de Gobierno. Ahora, yo no creo, sinceramente, que el presidente de la República haya ido a tratar temas protocolares o temas culturales con ese empresario chino. A mí me parece que hay algo turbio. Definitivamente en esta reunión. No hay que ser tonto, ¿no? Que además ya comprometió al ministro del Interior. Tiburcio, ¿no? Así es. Y yo quisiera saber las explicaciones que va a dar, en todo caso, ante el Congreso, ante la Comisión de Fiscalización. No el presidente de la República, porque la Comisión de Fiscalización no lo puede llamar, ni la Comisión Permanente. Puede ir, ¿no? Pero el presidente del Consejo de Ministros es el que debería ser llamado para que dé las explicaciones correspondientes. Nuestro amigo Ernesto Álvarez. Nuestro amigo Ernesto Álvarez, que bueno, al asumir el cargo también tiene que asumir este tipo de, lamentablemente tiene que asumir este tipo de situaciones. La respuesta que ha dado Palacio en cuanto a esta segunda visita a Xiwa Yang o Johnny, ese empresario, es que el presidente fue a comprar bocaditos chinos, ¿no? Caramelos chinos. Lo que pasa es que esa bodega, tengo entendido que estaba cerrada, clausurada, porque se supone que era una bodega, un mini market, y estaba vendiendo al por mayor, que no era el giro original que le había dado la municipalidad en la licencia. Y estaba cerrada, y entonces el presidente entra con seguridad del Estado, con otra persona, empieza a hacer llamadas. A gritar, creo, ¿no? ¿Qué cosa está pasando acá? O sea, este señor Gerí, me disculparán, pero sigo pensando lo mismo. Es un improvisado puesto por este Congreso de la República, por Renovación Popular, Fuerza Popular, Avanza País, y toda la Perú Libre, y todas las bancadas que finalmente terminaron bancando bien a Boluarte, que también era un desastre. Pero lo cierto es que pudieron escoger al peor congresista que teníamos en cartera. O sea, yo entiendo que era el presidente del Congreso y la tocaba asumir, pero eso no significa que no podía reemplazar al presidente del Congreso para que otra persona asumiera la presidencia de la República, y han presentado a una persona que totalmente cuestionable y que creo que está usando el cargo para finalmente tratar temas que no corresponden. Hay algo turbio, a mí no me convence finalmente este tema, más allá de los fuegos artificiales y el figuritismo que está acostumbrado a hacer. La inseguridad siguen muriendo 6 peruanos al día, ¿no? Y que no vemos resultados finalmente para la solución del problema. Ni siquiera vemos que esté sembrando para que finalmente más adelante el que venga coseche. No está haciendo absolutamente nada. Y creo que más es por la foto para la peliculina, le gusta un poco tirar la finta, ir para acá, para allá, darle chamba a sus carro, amiguitas, ¿no? Y dársela de bacán, de papirriqui, no sé qué cosa quiere, no sé la verdad qué imagen quiere impostar el presidente de la República, pero tiene que ubicarse y el Congreso lo tiene que ubicar. Ubicar significa, en realidad hasta ahora no estoy completamente convencido cuál es la figura, si la censura o la vacancia. Hay posiciones contrapuestas, ¿no? Yo creo que hay que investigar bien y ver qué está pasando acá, porque no está claro, el presidente de la República no está siendo transparente en sus declaraciones. Pero se tiene que defenestrar, digamos, porque no sé si será censura o vacancia. Hay muchos indicios, pero todavía no veo la respuesta por parte
del Congreso en el sentido de citar al presidente del Consejo de Ministros porque no puede citar finalmente al presidente de la República. Y lo que corresponde acá es que eso suceda. Pero la comisión permanente, que la preside el presidente del Congreso, le pone paños fríos a la situación. Me refiero concretamente al señor Rospigliosi, que no pasa nada, que no sé qué. Entonces, esto no puede ser así. Y la comisión de fiscalización ya debería de citar al presidente del Consejo de Ministros. Lo que pasa es que acá hay un contubernio, eso es lo que tenemos que entender. Hay un contubernio entre el Congreso de la República y el señor Gerí, que viene del Congreso de la República. El señor Gerí no está ahí gratis. El señor Gerí no está gratis ahí. El señor Gerí está ahí para que finalmente el cogobierno que hemos tenido hoy en día entre el Congreso de la República y las bancadas que te he mencionado continúe. Entonces hay un contubernio y obviamente se están tapando las cosas para que finalmente se investigue. Nadie está hablando de vacancia. ¿Tú estás en contra de la vacancia? No, yo no estoy a favor de la vacancia en este momento porque todavía no tenemos toda la información, sí. Toda está nebulosa, ¿no? Todo el tema claro. Son puras especulaciones, ¿no? De esa magnitud. Son puras especulaciones, pero lo que sí llamó la atención es esta reunión de José Gerí con ese empresario chino que tenía una orden de arresto domiciliario. Xi Yadong, no sé. No, acá el tema no es claro, no es transparente. Evidentemente hay algo turbio. Pero eso estaba en Palacio y fue registrada, ¿no? Pero claro, hay algo turbio definitivamente. Pues estas visitas al chifa, al market, con el ministro del Interior, encapuchado, o sea, por Dios, ¿dónde estamos? O sea, ¿qué tan bajo puede haber caído la presidencia de la República con estas personas que las han venido representando en los últimos 10 años? Claro, lo que he estado revisando acerca de esta reunión clandestina en el chifa del señor Xi Guoyang, Johnny, tiene que ver supuestamente con este contrato para venta de cámaras para los vehículos, eso es lo ¿no? que se especula. Pero eso es lo que hay que investigar, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer el Congreso, tiene que investigar, eso es lo que tiene que hacer el Ministerio Público, investigar. Y finalmente el señor va a tener que asumir su responsabilidad, no sé si ahora, pero cuando salga del 28 de julio. Entonces, eso es algo que se tiene que ver y se tiene que empezar a investigar y el fiscal de la Nación puede empezar a hacer las investigaciones indagatorias sin, obviamente, formular denuncias porque el presidente tiene inmunidad. Pero una vez culminada la inmunidad, lo que entremos en el Parlamento, podemos ir al antejuicio para que finalmente, luego de que el Ministerio Público haga las investigaciones, se proceda como un ciudadano común y corriente. Entonces, tenemos que empezar por algo. Yo creo que el Congreso de la República, el Ministerio Público, tienen que tomar cartas en el asunto ya, porque acá no he escuchado absolutamente nada de ninguna de estas dos instituciones. Dio un presunto mensaje a la Nación, subido en las redes sociales de Presidencia el domingo en la madrugada, ¿no? ¿Por qué eligió ese horario? Mira, yo no sé. La verdad que este presidente, como te digo, me parece bien que empiece a tener contacto con la gente, cosa que no lo hacía Dina Boluarte y está distante de la población, pero yo creo que este presidente ya de alguna manera se está excediendo en el figuretismo, en la pose. No sé por qué hizo este mensaje a las 2 de la mañana, será para que todo el mundo nos despertáramos el domingo y escucháramos su mensaje y sus explicaciones que a nadie convenció. Pidió disculpas. Dijo que cometió un error, que no lo volvería a hacer, ¿no? Sí, pero sigue saliendo todo lo que hizo, ¿no? Creo que las disculpas no sobrepasan finalmente cuando hay hechos que no están claros y que pueden devenir en ilegales, ¿no? Definitivamente se debe estar repitiendo, pero lo cierto es que tiene que dar esas explicaciones porque acá pueden haber situaciones o hechos de índole penal. Es decir, tú exhortas al Parlamento a que investigue, pero no estás todavía a favor de una destitución, de vacancia. O sea, todo puede pasar, todo es factible, ¿no? Pero ahorita ¿Pero me las elecciones? Me parece populismo electoral los que han presentado ya una moción de vacancia sin que la Comisión de Fiscalización se haya reunido con las personas correspondientes, sin que el Congreso haya indagado y sin que la Fiscalía de la Nación se haya pronunciado al respecto. O sea, ¿Te pareció express la vacancia a Dina Boluarte? Sí. Yo creo que linda con lo ilegal, con lo birrito. Yo creo que es cuestionable, y es un tema que finalmente se va a tener que ver más adelante. Claro, porque puede ocurrir nuevo, ¿no? Es decir, hablamos de los votos en recordemos, efecto, pero debe haber un debido proceso, ¿no? Correcto. Recordemos que esta vacancia fue presentada cuando balearon al grupo Agua Marina por un tema de populismo electoral, la señora Yarrow, de Renovación Popular, o sea, la vicepresidenta de Porqui, o candidata a la vicepresidencia de Porqui, presenta esta moción pensando que no iba a prosperar como las otras mociones de censura de vacancia que habían presentado contra Dina Boluarte.
pero al final se le fueron sumando todas las otras bancadas simplemente por un cálculo electoral, y Dina Boluarte terminó saliendo por este tema que, ok, sí, el tema de seguridad ciudadana es su responsabilidad, pero en este caso particular no había una responsabilidad directa de la Presidenta de la República. En todo caso, el responsable del sector es el Ministro del Interior. Él debió ser, en todo caso, interpelado y de ser necesario censurado. Pero hemos visto casos mucho más controvertidos y cuestionables de la Presidenta de la República, donde tampoco dio una explicación clara, como por ejemplo el tema de los Rolex, el tema del cofre y una serie de cosas que todavía... ¿no? Y ahí no la vacaron. Entonces, esto simplemente esto simplemente se da por un cálculo electoral. Tenemos una clase política muy mediocre y muy infantil en el Congreso de la República actualmente. Y creo que el electorado debe de alguna manera juzgar y también calificar y sancionar a estos partidos que hoy en día están en el Congreso de la República, no dándole sus votos el 12 de abril, ¿no? Claro. Y de repente ver otras opciones que sean mucho más serias, más responsables, para que nos representen. Pero el problema es que Quiabra está en ese Congreso, ¿no? Pero Quiabra no pertenece a ninguna bancada. En general, Quiabra ya no pero pertenece... nunca renunció a APP, ¿o sí? No, ya renunció hace mucho tiempo a APP. ¿Sí? Él está fuera de APP y él está actuando solo. O sea, está solo en un congreso de 130 congresistas. Entiendo. Pero igual la gente lo ve como parte del Congreso, ¿no? Sin duda, es congresista, ¿no? No voy a decir la gente, no me gusta arrogarme esta palabra que dice mucho la gente, el pueblo. Bueno, es un hecho que no podemos ocultar y es un hecho que es de conocimiento público, pero en general que ahora ya no pertenece acá y no ha sido tampoco de los que haya fomentado todo este tipo de situaciones en las que finalmente nos ha puesto el Congreso de la República. Es decir, nunca debió asumir la presidencia José Gerí. No, de hecho el general Quiabra era uno de los que se voció en ese momento y nosotros lo conversamos con él y en su momento le dijimos que si la posibilidad se daba y se materializaba en buena hora, adelante. Hubiera sido un lujo tener un presidente Quiabra por lo menos 10 meses. Ahora lo podemos tener 5 años, si es que finalmente la población nos da su voto el 12 de abril a Unidad Nacional, pero creo que la situación hubiera sido distinta con el general Quiabra en estos 10 meses. Pero bueno, lo hecho está y lo cierto es que Gerí está en la presidencia de la República y ahora haciendo y cometiendo estos errores que lamentablemente son muy cuestionables. Claro, ¿no? hay que indagar, ¿no? Podemos hablar también de corrupción, ¿no? Por eso, exactamente. O sea, acá me parece que hay algo turbio, hay aparentemente indicios de corrupción, de que algo se está cocinando ilegal, y por eso es que estos temas se tratan de manera clandestina y no en los sitios que se corresponden tratarse y bajo el protocolo que corresponde darle, como es Palacio de Gobierno. Entonces, eso te hace pensar de que esto no viene bien, que hay algo turbio, hay algo ilegal y que esto tiene que ser investigado. En cuanto a la situación de Petroperú, este gobierno ha dado unos cuantos pasos y a toda la izquierda salió a chillar para darse la privatización de Petroperú, aunque lo ha negado el Ejecutivo, ha señalado que es una reestructuración que sería la venta del edificio de San Isidro, a lo sumo, despido de personal. Yo no creo que vendan Talara, pero ¿qué es lo que se tiene que hacer con Petroperú? Mira, creo que es un gran paso lo que ha dado, el gran paso que ha dado el gobierno en este caso en particular. Petroperú ahorita no se puede privatizar. No. El que te dice que se puede privatizar hay que liquidarlo y venderlo como chatarra. Es populismo electoral y he visto por ahí la propuesta de una agrupación política que dice que hay que privatizarlo. Sí. Avanza País. Avanza País concretamente, pero Petroperú hoy día no se puede privatizar. Porque es no como vale si nada. Tú quieras vender pues, un carro sin motor, destartalado, nadie te lo va a comprar. ¿Qué hacemos entonces? En este momento Petroperú está quebrado, nadie te lo va a comprar, ni regalando lo van a aceptar. Lo que hay que hacer es lo que finalmente está empezando a hacer este gobierno, darle a Proinversión la responsabilidad que vea y contrate a una administración, una gestión privada que ponga en valor nuevamente el Petroperú. Tiene que vender. Y ahí hay varias opciones. Esa administración, esa gestión privada que finalmente se haga cargo de Petroperú, que fue lo que inicialmente propuso Oliver Stark, sí, claro. Presidente de Petroperú, miembro de Unidad Nacional y del PPC y del plan de gobierno PPC, no fue tomado en consideración por Dina Boluarte en ese momento. Ahora Gerí, con Ernesto Álvarez, lo están tomando en consideración y le han encomendado esta tarea a Proinversión de contratar a una empresa, una consultora que maneje de manera privada Petroperú, que la ponga en valor, y en función de eso hay dos opciones: o se va vendiendo, se va privatizando en su conjunto, o algunas unidades de negocio. Así es.
o esta gestión sigue adelante con el funcionamiento de Petroperú y la sigue operando. Esa es otra opción. ¿Pero tú crees que debe seguir siendo una empresa pública? No, yo no creo yo no creo en que las empresas públicas y estatales sean buenos empresarios. No, claro, creo que el por el Estado es contrario, mal empresario. el Estado no es un buen empresario, está demostrado. Creo es que una de hay sus funciones, ¿no? muchísimos ejemplos en ese sentido. Creo que lo hemos visto finalmente con todos los países comunistas, como Sí, finalmente... el Estado no ha nacido para ser empresario. Y ¿no? en este país hemos visto finalmente también en los años 80 cómo se determinaron de quebrar muchas empresas peruanas. Entonces el Estado no debe ser empresario, pero hay dos opciones. O sea, se sigue manejando esto, se continúa manejando, en el supuesto que se ponga en valor, se maneja con una administración privada y se sigue manejando y operando de la misma forma, pero bajo la administración privada, o se vende Petroperú por unidades de negocio o se vende en su totalidad. Pero lo cierto es que primero hay que ponerla en valor. Primero esta gestión privada la tiene que poner en valor. Hoy en día Petroperú como está hace agua por todos lados. Privatizar Petroperú sería darle un golpe en el plexo, en el pecho, a la izquierda, ¿no? Era el cabito de batalla de Velascato porque estatizaron el IPC, ¿no? Correcto. Y hay otras empresas que nunca se llegaron a privatizar, que creo que tendrían que privatizarse, pero lo cierto es que... Sedapal también, ¿no? Sedapal se privatizó y tengo entendido que Fujimori reculó a último minuto y no le ocurrió lo llegó a dar mismo la con- buena pro a la empresa con Petroperú, ganadora. Entonces, yo creo que son rezagos todavía. Petroperú es un rezago de lo que no pudo hacerse y creo que hay que tomar acciones porque esto nos cuesta un montón de plata, de dinero, y siguen incrementándose los gastos, los costos, y al final esto no camina, ¿no? ¿Tú Y vives en San Isidro? Sí. ¿Sigue existiendo el colegio Alfonso Ugarte en San Isidro? No veo por qué no. Porque la gente de San Isidro estudia ahí. No Pero creo porque que... con ese podemos vender ese local y construir 20 colegios en otros lados, donde la gente lo necesite, ¿no? Ah, bueno, si lo quieres ver como un negocio, sí, está bien, no tengo ningún problema. Yo lo veo porque el Colegio Alfonso Ugarte es un colegio emblemático que siempre ha estado ahí, independientemente que esté en San Isidro o en otro distrito, ¿no? Si es que lo quieren vender el Estado para construir otros colegios y mover a Alfonso Ugarte y creen que es lo más conveniente, sin perturbar finalmente a los estudiantes de Claro. Alfonso Ugarte o sin, de alguna manera, molestarlos, fastidiar finalmente al colegio, bien, es un Tendríamos tema... que ver de dónde viene la principal cantidad de alumnos, ¿no? Y en esas zonas construir colegios, ¿no? O Quizás. sea, la idea no es perjudicar al colegio, pero si es que finalmente el Estado ve que acá hay una posibilidad de, obviamente, incrementar la capacidad de construir otros colegios con ese local que se pueda vender, en buena hora, es un buen negocio finalmente para el Estado. A mí en particular, como vecino de San Isidro, no me molesta que esté el Alfonso Ugarte ahí, sinceramente, pero si lo quieres ver desde un punto de vista negocio, empresarial, por parte del Estado, para de alguna manera beneficiar a más gente, en buena hora. Y Petroperú, el edificio se tiene que vender de todas formas. Ese edificio es un edificio burocrático lleno y en Petroperú hay como 36 gerencias, pues es una locura. Pues. Ese edificio, sí, creo que Petroperú podría funcionar en un espacio mucho más reducido en la medida en que, nuevamente te digo, entre esta gestión privada y empieza a reestructurar finalmente Petroperú en cuanto a su manejo. Y eso requiere, evidentemente, reducir el número de personal, el número de gerencias, y evidentemente ya no va a necesitar tremendo monstruo, tremendo edificio para operar, ¿no? Hay corrupción en la construcción de la refinería Talara, que está valorada en $7.000 millones aproximadamente. Yo creo que los costos han ido incrementando por distintos motivos. Puede haber habido corrupción, pero creo que finalmente el diseño y el plan y los números que tiraron inicialmente, los proyectados no eran los correctos y eso fue un engaño de Humala y de todos los que estuvieron atrás. Campodónico, la República, Y de ¿no? todos los que estuvieron atrás, ¿no? No creo que haya sido corrupción, sino simplemente de repente desviar la verdad para finalmente llevar a cabo un proyecto que creían viable, ¿no? Pero no veo cómo se hayan podido beneficiar de esto, uno, y dos, creo que también había otros factores que hayan incrementado los costos. ¿Qué te parece que el TC haya declarado ilegal esa norma que permitía penalizar judicialmente o procesar judicialmente a adolescentes, sicarios de 16 y 17 años como adultos? Mira, yo creo que este es un tema que tratamos en su momento. Creo que los chicos de 16, 17 años
pueden ser juzgados como adultos o como no, pero lo cierto es que el tema viene de casa, viene de una formación. Esta gente va a seguir delinquiendo por un tema de formación, porque finalmente no tienen nada que recurrir. Los reformatorios o estos prisiones para adolescentes no hacen el trabajo adecuado de resocialización y de reformar finalmente al adolescente y al niño para que no siga delinquiendo. Acá hay un tema complicado y claro, evidentemente tienes a sicarios de 15, 16 años que no tienen la tratativa de pena como tuviera un adulto, pero sin embargo pueden matar y tienen la laxitud de un niño de 15, 16 años. Como te digo, nuevamente, yo creo que no cambia en absoluto finalmente nada. Creo que sí deben ser juzgados como adultos a los 16 delito de adulto o pena de adulto. Pero todo pasa por el tema de la resocialización, de que esta gente finalmente se reforme. Y eso es lo que no está sucediendo en los penales, tanto para adultos como menores. De nada sirve tener estos maranguitas, estos centros de reclusión para menores, si no son resocializados y no les salen y empiezan a matar. Y son los que son más pedidos y contratados para el sicariato, porque justamente hay estas penas mucho más leves para gente que es menor de edad. Entonces yo sí creo que hay que dar finalmente el tratamiento adecuado a partir de 16 años en adelante. Pero el tema es mucho más profundo que eso, Aarón. O sea, creo que el tema penitenciario tiene que pasar por una resocialización. Hay presos que creo que ya no se van a poder resocializar, que son de máxima peligrosidad. Por eso nosotros en Unidad Nacional siempre hemos propuesto que, por ejemplo, se construyan anexos a Chayapalca y el penal de Huaral, de tal forma que ahí estén recluidos los presos de alta peligrosidad, los condenados a cadena perpetua, sin visita, con todas las todas las medidas de seguridad necesarias. ¿Trabajo forzoso? El trabajo forzoso no es posible en el país. Tendríamos que cambiar y renunciar a distintos tratados internacionales para poder hacerlo. En este momento no es posible, pero sí lo cierto es que yo creo que no pueden tener visitas. Tienen que ser penales que estén aislados, donde no se pueda construir ningún tipo de vivienda ni construcción al costado, porque finalmente ahí es donde tiran el cable y empiezan a comunicarse con sus familiares o con los otros miembros de la banda que se encuentran viviendo alrededor del penal. Creo que esta gente tiene que estar recluida ahí, como también tienen que haber y tenemos que construir penales de mediana seguridad donde estén determinados presos, que nos faltan, siempre también con la zona de intangibilidad al costado. Y para los de poca peligrosidad, creo que hay que deshacinar los penales, o sea, hay que mandarlos a su casa con grilletes y ver la forma de ir un poco liberando los penales, porque la verdad también, Aarón, no te digo que todos sean de poca peligrosidad, pero la mitad de la población penitenciaria no tiene una sentencia, casi. Y hay condenas por difamación, por, digamos, exacto, falta entonces, de pago de alimentos a los niños, ¿no? Yo creo que esas personas pueden irse a su casa con grilletes y desasinar los penales y dejarlos para los de mediana peligrosidad y sí tener penales de máxima seguridad, ¿no? Pero la difamación no debería ser delito, ¿no? Es decir, debería desarrollarse en el ámbito civil y solamente ser resarcido con el afectado con una reparación civil, ¿no? ¿Qué delito, perdón? La difamación. La difamación. No debería ser preso por difamación. Ahí tengo mis... ¿Tú crees que sí? Ahí tengo mis dudas. Si es reincidente, yo creo que sí merece alguna pena efectiva, ¿no? Porque no puede ser posible que te pases difamando. Un arresto domiciliario, entonces. Te pases difamando a personas durante toda una vida y tu sanción sea simplemente económica, ¿no? Y lo vemos sobre todo con los periodistas, me refiero puntualmente, que viven de esto y ganan plata de esto. Entonces, al final del día, tú terminas difamando, pagas una reparación civil y sigues difamando. Al final, tu condena es pagar una multa, básicamente. Entonces, sí creo que... Bueno, si no pagas la multa, que sea arresto domiciliario. Si hay una reincidencia, sí creo que tiene que haber una pena mucho más severa que pagar una reparación civil. De acuerdo. Vamos a hacer una pausa comercial y retornamos. Estamos en Altavoz Tendencias por Monitor y Tribu Televisión. Ya volvemos. Monitor, la multiplataforma donde convergen las voces y los programas más influyentes del periodismo peruano.
Aarón Salomón de Altavoz Tendencias, Rumi Ceballos de Altavoz, el reconocido Augusto Álvarez Rodríguez de A3RNet y ahora también Alberto Bengolea, que se une a Monitor, analizan la actualidad desde canal digital, redes, radio y televisión. A ellos se suma un equipo de reporteros, técnicos, directores, editores y diseñadores, que utiliza las tecnologías digitales más avanzadas para entregar información rápida, precisa y de alto impacto. Monitor, líderes para informar a los líderes. Monitor, la multiplataforma donde convergen las voces y los programas más influyentes del periodismo peruano. Aarón Salomón de Altavoz Tendencias, Rumi Ceballos de Altavoz, el reconocido Augusto Álvarez Rodríguez de A3RNet y ahora también Alberto Bengolea, que se une a Monitor, analizan la actualidad desde canal digital, redes, radio y televisión. A ellos se suma un equipo de reporteros, técnicos, directores, editores y diseñadores, que utiliza las tecnologías digitales más avanzadas para entregar información rápida, precisa y de alto impacto. Monitor, líderes para informar a los líderes. Monitor, la multiplataforma donde convergen las voces y los programas más influyentes del periodismo peruano. Aarón Salomón de Altavoz Tendencias, Rumi Ceballos de Altavoz, el reconocido Augusto Álvarez Rodríguez de A3RNet y ahora también Alberto Bengolea, que se une a Monitor, analizan la actualidad desde canal digital, redes, radio y televisión. A ellos se suma un equipo de reporteros, técnicos, directores, editores y diseñadores, que utiliza las tecnologías digitales más avanzadas para entregar información rápida, precisa y de alto impacto. Monitor, líderes para informar a los líderes. Monitor, la multiplataforma donde convergen las voces y los programas más influyentes del periodismo peruano. Aarón Salomón de Altavoz Tendencias, Rumi Ceballos de Altavoz, el reconocido Augusto Álvarez Rodríguez de A3RNet y ahora también Alberto Bengolea, que se une a Monitor, analizan la actualidad desde canal digital, redes, radio y televisión. A ellos se suma un equipo de reporteros, técnicos, directores, editores y diseñadores, que utiliza las tecnologías digitales más avanzadas para entregar información rápida, precisa y de alto impacto. Monitor, líderes para informar a los líderes. Monitor, la multiplataforma donde convergen las voces y los programas más influyentes del periodismo peruano. Aarón Salomón de Altavoz Tendencias, Rumi Ceballos de Altavoz, el reconocido Augusto Álvarez Rodríguez de A3RNet y ahora también Alberto Bengolea, que se une a Monitor, analizan la actualidad desde canal digital, redes, radio y televisión. A ellos se suma un equipo de reporteros, técnicos, directores, editores y diseñadores, que utiliza las tecnologías digitales más avanzadas para entregar información rápida, precisa y de alto impacto. Monitor, líderes para informar a los líderes. Estamos de regreso en Altavoz Tendencias por Monitor y Tribu Televisión. Estamos conversando con Javier Bedoya de Negri, candidato a diputado por la Alianza Unidad Nacional. Javier, señalaste que no se podía aplicar el trabajo forzado, forzoso
en Perú porque estamos adscritos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Nos tenemos que salir? ¿Tenemos que denunciar el Pacto San José o no? Mira, ahí sí yo tengo, y te lo he comentado varias veces, ¿no? Sí. Ahí sí yo tengo una posición distinta a la del general Quiabra. Tú estás a favor, ¿no? Yo estoy a favor de salir. Sí. Estoy a favor de salir no porque no crea en estos organismos internacionales, sino no creo que justamente estos organismos internacionales como la OEA, por ejemplo, estén totalmente ideologizadas, están caviarizadas. Totalmente, sí. Entonces las posiciones que finalmente la Corte emite son totalmente sesgadas y totalmente politizadas. En contra del Estado peruano, ¿no? Es decir, en contra de los militares, de los policías. Así es, entonces creo que no podemos tener una Corte totalmente politizada o con una ideología respecto a determinados temas porque finalmente no hay imparcialidad y terminan obligando al Perú a hacer cosas que finalmente no son las correctas, las idóneas, y terminamos teniendo una serie de abusos o permitiendo una serie de abusos contra determinadas personas. Entonces, en la medida en que no haya imparcialidad en estos organismos internacionales y que dejen de estar caviarizados, ideologizados, en mi opinión no corresponde, no es conveniente que sigamos estando ahí. Así es. Sí, y también estoy a favor de eso. Se ha demostrado que los organismos internacionales no sirven absolutamente para nada, ¿no? Venezuela estuvo sumida en una dictadura y tuvo que venir a Estados Unidos a sacar al tirano y meterlo preso, ¿no? Y la actividad pasiva durante muchos años de la OEA respecto de este tema, que primero puso paño frío, fue incrementando, pero nunca de alguna manera una presión y una posición tajante, dura, determinante, clara, directa, como finalmente la tomó Estados Unidos, ¿no? Es que sin armas no hace nada, ¿no? Sí, Realpolitik, ¿no? es la burocracia pues internacional, ¿no? Sí. Que está en manos de la caviarada y que finalmente atan y desatan como les da la gana, ¿no? Pero ¿quién ha elegido este grupo de burócratas? Bueno, quien ha elegido este grupo pues, son los mismos países, pues, pero de alguna manera también pues, o sea, responden a ideologías de estos países. Yo creo que tenemos que buscar un mecanismo de elección de una persona que no necesariamente vaya con una política ideologizada. O sea, creo que se tiene que reestructurar estos organismos internacionales desde adentro, porque si de alguna manera tienen la injerencia de determinados países, su postura va a ir cambiando conforme vaya soplando el viento. La idea es que sean instituciones totalmente imparciales, ¿no? Que se sigan y se remitan finalmente a un parámetro, no a una identidad política. Pero esta sensación de que vivimos un intervencionismo se está sintiendo en la región, porque Johannes Kaiser propuso salirnos, que Chile se salga de la Corte IDH. No sé cuál es la posición de Kast, pero en esa línea yo creo que se está retomando el sentido común, ¿no? Totalmente, y yo creo que es algo que ya países como Chile, algunos candidatos acá en Perú lo están proponiendo, y varios presidentes de la región están hartos de finalmente tener la injerencia internacional de la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en temas que son Claro, porque netamente internos. Y Entonces, sacan comunicados cuando el Congreso recién aprueba la norma. Es más, cuando recién está en comisión de determinada norma para que no se apruebe, ¿no? Se ha vuelto el brazo internacional de los caviares para finalmente presionar a sus propios países a que hagan lo que ellos no pudieron hacer internamente. Esa es la verdad. Por eso te digo, o sea, yo creo que está totalmente parcializada estas organizaciones, y si están parcializadas y son el brazo político de determinados grupos políticos internamente, o sea, no puedes hacer política indirectamente, ¿no? A través de ellos. Bueno, y Estados Unidos no está adscrito, tampoco Canadá, ¿no? No, y al final, o sea, Estados Unidos normalmente, la ONU y todas las multilaterales como el BID, el Banco Mundial, los controla Estados Unidos. Así es. Y es la forma como de alguna manera tienen injerencia o tuvieron injerencia de manera indirecta, ¿no? Porque todas estas multilaterales se crearon en los años 60, cuando empezó pues el tema de la Guerra Fría. Ajá, ya sí. veníamos, digamos, de alguna manera con la Guerra Fría, y había la penetración del comunismo en América Latina. Entonces Estados Unidos tuvo que ver la forma de penetrar de manera indirecta con estas multilaterales que venían a hacer proyectos de inversión en los países, pero quien maneja finalmente todas estas multilaterales son Estados Unidos, ¿no? ¿Y qué te parece el apoyo de Estados Unidos para la construcción de la nueva base naval en el Callao?
Ese es un tema que hay que verlo, ¿no? En la medida que no afecte la soberanía del país, no hay ningún problema, ¿no? Pero que venga con segunda, definitivamente no estoy de acuerdo, ¿no? ¿Estarías en contra de que exista una base militar estadounidense en el Perú ¿Para qué? para combatir el narcotráfico, como había en Ecuador? El problema de Perú es el narcotráfico, entre otras cosas, como la minería legal, más que nada hoy en día, que están de alguna manera compenetrados. Pero el tema pasa por el marco jurídico de este país. O sea, de igual forma creo que podíamos sacar los militares como lo hemos sacado a la calle, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Que pongan sus Entonces, armas, ¿no? ¿para qué quieres tener militares americanos acá? ¿Para hacer qué? O sea, para que le den vuelta finalmente a todos estos narcos y mineros ilegales que están justamente ligados a la trata de personas, al narcotráfico, etcétera, etcétera. O sea, ¿a qué responde eso finalmente, no? Yo vería más con inteligencia, que de alguna manera apoyen con inteligencia, ¿no? Como apoyaron, por ejemplo, con inteligencia a Colombia cuando vivió esta guerra con los carteles, y que gracias a esa inteligencia americana finalmente que se llega a dar con el paradero de Pablo Escobar, por ejemplo, ¿no? Eso sí me gustaría ver acá, porque hoy en día la policía y las Fuerzas Armadas no tienen el dotamiento de inteligencia que se requiere para desarticular estas bandas. Entonces, si podemos tener esa ayuda, sería ideal, ¿no? Claro, bueno, y piden presupuesto cuando seguimos gastando en Petroperú, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, la plata y los recursos no están destinados, no creo que se le está dando el énfasis a lo que realmente requiere hoy en día el Perú, que es el tema de la inseguridad ciudadana. No veo que se esté haciendo absolutamente nada. Estos estados de emergencia simplemente son sacar soldados. Ayer he estado, por ejemplo, en San Juan de Miraflores, y veía a un grupito de soldados en una esquina conversando con fusil, pero No pueden hacer nada. ¿qué cosa estaban haciendo? Simplemente estaban conversando y riéndose entre ellos, o sea, tirando un poco de finta para crear una falsa sensación de seguridad, porque ellos no van a poder actuar finalmente. O sea, las Fuerzas Armadas... Sí, disparan más presos, ¿no? Las Fuerzas Armadas de repente están bien para acompañar a la policía en operativos y ese tipo de cosas, pero no son los indicados finalmente para combatir con inteligencia, con la estrategia necesaria a estas bandas, si no es trabajo de la policía, que, como te acabo de mencionar, con toda la tecnología, con toda la inteligencia, vaya detectando quiénes son estos cabecillas y sacarlos y desarticularlos desde adentro, ¿no? Como se hizo con Sendero Luminoso, por ejemplo, ¿no? Con Sendero lo que se logró finalmente es desarticular a las cabecillas, apresarlos, y el Sendero fue cayendo por sí solo, pero fue un trabajo de muchos años y de inteligencia, cosa que ya no existe hoy en día. De acuerdo. Hablamos hace un momento de Caviares, la ONG de izquierda, IDL, con su cabecilla, presunto cabecilla, Gustavo Borriti, sigue mandando en el Perú. No se le va a aplicar la ley APSI, que permite fiscalizar los fondos que reciben esos organismos del exterior. Bueno, él tiene esta cobija y este poder. Como siempre lo he dicho, los Caviares tienen un poder real, no electoral, pero tienen un poder real que, gracias a la pasividad de varios presidentes, empezando por Paniagua, permitió que ingresaran y se enquistaran en la administración pública. Están ahí operando todavía y haciendo de las suyas, no solamente en este tipo de cosas, sino también metiéndose en la educación, metiéndose en otras cosas que creo que tienen que ser radicadas. Y sí, efectivamente, yo creo que todo este dinero que entra para estos ONGs de todo, ¿no? Sentido, de Caviares, que son todo. En su mayoría, tienen que ser fiscalizados y tienen que tributar también. Porque, claro, puede tener origen ilegal, ¿no? De minería ilegal. Así es. Entonces pasa un montón de plata que no sabemos de quién es, obviamente con una agenda política, entonces te penetran, pues, o sea, te penetran por todos lados, te penetran con organismos internacionales, como acabamos de hablar, te penetran con ONGs acá adentro, entonces tienen realmente un poder real. No tienen un poder electoral, pero tienen un poder real, donde finalmente llegan a determinadas personas para finalmente crear una agenda que es la que finalmente ellos llevan. Entonces, pero se tiene que, entonces, en la apelación, se tiene que revertir esta decisión tomada por una jueza provisional, ¿no? Así es, y ese es otro de los temas, hemos hablado, por ejemplo, para el tema de vamos tocando de manera un poco desorganizada, pero de manera
concreta los temas que creemos nosotros en Unidad Nacional que se deben de tocar para acabar con la provisionalidad. Para el tema de la inseguridad ciudadana. Una de ellos hemos tocado, por ejemplo, el tema de dotar a la policía de herramientas con inteligencia. Hemos hablado de los penales. Y ahora estamos hablando finalmente de el tema de la administración de justicia, ¿no? Y creo que se tienen que acabar estos jueces y fiscales suplentes que se prestan a cualquier cosa, a dedo, ¿no? y que se prestan a cualquier cosa y que están de alguna manera supeditados a mucha presión. Hay que generar una carrera judicial, una carrera que de alguna manera esté llevada por una academia de la magistratura y tengamos jueces titulares y probos que no estén sujetos a presiones. Creo que esta decisión evidentemente se va a revertir arriba, pero tenemos estos jueces pues, que emiten ese tipo de fallos que son a veces ridículos, ¿no? Y que deben ser investigados finalmente por el órgano de control del Poder Judicial. Entonces, pero esté pintado, ¿no? Sí, pero lo cierto es que tenemos, gracias a estos jueces también se liberan muchos delincuentes que no se deberían de liberar. Y a eso le suma finalmente la cuarta pata de la mesa, que es la decisión política y poner los pantalones bien puestos. Y por eso es que creemos que el general Quiabra es la persona idónea para que asuma la presidencia de la República, porque tiene los pantalones bien puestos, no le tiembla la mano y seguramente va a tomar las decisiones que el país necesita en este momento en torno a seguridad ciudadana y otros, ¿no? No lo veo como otros blandengues. Tú estás como candidato a la primera vicepresidencia. Correcto. Si gana Quiabra, podría darse la oportunidad, ya que hemos visto casos anteriores, que tú asumes la presidencia. Bueno, ¿o vas a renunciar si es que pasa esa situación? No voy a renunciar porque finalmente uno cuando accede, o sea, cuando uno vota por un presidente, vota por una plancha presidencial, no vota por una persona. Eso es algo que hay que tener en claro. Segundo, no espero que le pase nada a claro, pero es lo último que ha venido ocurriendo, ¿no? Creo que es una persona correcta, que por ahí no va a pasar, y espero que por temas de salud, que lo veo en muy buena forma, de hecho ahorita está por todo el norte, en una gira política, en campaña por todo el norte, lo encuentro muy bien. O sea, no es la forma como, por ejemplo, me gustaría a mí acceder a la presidencia de la República por un tema sucesorio. Sí, pero si pasa, pero si me toca, tendré que asumir la responsabilidad. La estoy asumiendo desde que acepté ir a la primera vicepresidencia y asumir el encargo. O sea, una vez que uno asume el encargo, está también asumiendo la posibilidad, eventualmente, de asumir la presidencia de la República cuando el presidente no esté. Claro, pero no es algo que le desee aparecer en la plancha. Así es. Pero no es algo que deseo, no es algo que le desee al general Quiabra. No, claro que no. Pero hay que tomar en cuenta porque es lo que ha venido pasando. Bueno, ¿no? Si así ocurre, asumiré mi responsabilidad como le ha asumido en el momento de asumir la candidatura a la primera vicepresidencia. Pero bueno, esperemos que no suceda. Claro. A ver, ¿cuál sería tu proyecto bandera de llegar a la Cámara de Diputados? Ahí también discrepo mucho con esa premisa, porque nosotros, a ver, y es algo que viene dándose, la pregunta creo que está mal enfocada. A ver. No es cuál es el proyecto que el parlamentario va a llevar, no. Tú te debes a un plan de gobierno y te debes a un partido político. Yo me debo a una alianza electoral de 3 partidos políticos que hemos creado un plan de gobierno. Y como parlamentario, mi interés y lo que yo deseo hacer es llevar a cabo y ejecutar ese plan de gobierno, creando el marco legal dentro del Congreso si es que no existe, o reglamentarlo si es que existe, para que finalmente se lleven a cabo eso. No es que yo como congresista, como diputado, ya tengo este proyecto de ley. No, claro. Yo tengo un plan de gobierno que hemos creado en distintas materias, de las cuales yo empiezo a legislar y empiezo a sacar leyes para que finalmente se ejecute ese plan de gobierno. Porque si empezamos a hablar de tú como diputado, qué cosa tienes pensado hacer, estamos hablando muy personalista y estamos debilitando el sistema democrático y el sistema de partidos políticos. Hay que pensar como colectividades. Sí, pero al menos estamos hablando de diputados, porque hay senadores que proponen iniciativas, vale la redundancia, ¿no? Lo que no puede pasar es que he visto, yo por ejemplo acá en este congreso donde finalmente, por ejemplo, vi una bancada, Avanza País me parece que fue, que presentaron 2 miembros de la misma bancada proyectos para retornar a la bicameralidad. 2 proyectos distintos. Entonces yo no entendía cómo en una misma bancada presentaban 2 proyectos distintos. No conversan, no tienen reunión de bancadas. Además, tengo entendido que el vocero de la bancada es el que tiene que autorizar finalmente los proyectos de ley. Sí, el vocero de la bancada autoriza. Y se presenta con 6 firmas. Así es. Entonces el vocero de la bancada presenta 2 proyectos de ley sobre la misma materia de su bancada. Te das cuenta que hay cada uno... Esto es la crisis de los partidos, ¿no?
ahí te das cuenta, por ejemplo, que Avanza País, por ejemplo, el congresista Cabero presenta esta iniciativa de la Unión Civil, yo no sé si fue avalada por los demás miembros de su partido. Entonces, te das cuenta que finalmente cada uno tira para su lado, creyendo que la curul le pertenece a uno mismo, cuando no entiende que la curul le pertenece al partido político. Y ese es el gran defecto que tenemos gracias al voto preferencial, que el parlamentario que entra cree que él entró por sus votos, y no entiende que entró porque el partido le dio como una ese plataforma, derecho, ¿no? le dio ese que derecho. Tiene que tener un ideario, claro. Por eso yo creo que la curul le pertenece al partido. También, Y sí. que el congresista que se aparta del partido por intereses políticos y personales debe ser desaforado y debe entrar el suplente. También se debería poder renunciar, ¿no? Al cargo. También nunca se propuso, y la idea de que no era renunciable era porque podía estar sujeto a presiones el parlamentario para que renuncie y deje de fiscalizar, de hacer control político. Pero hemos visto casos de congresistas que se van a Estados Unidos y trabajan las sanciones 120 días y no importa. Debería haber causales, no importa. deberíamos de regular eso, efectivamente, y creo que también hay congresistas que ni siquiera querrían estar ahí, pero lo cierto es que ¿Y la comisión de ética? ¿Qué hacemos con la comisión de ética? ¿Debe ser un ente externo? No sé cómo debería funcionar. no sé, porque esta congresista que agredió, por ejemplo, al trabajador del SAT hace un par de semanas. Kira Alcaraz, y que antes había insultado, No amenazado sé. de muerte a una periodista, ¿no? El mismo congresista Valer, no sé quién terminó este tema, que terminó escupiendo a un periodista en Puno, me parece. Así en el es, sur. sí. No sé en qué terminó esto, o sea, al final se presta a todo. Hay un contubernio entre ellos mismos y obviamente también con el Ejecutivo, ¿no? Acá todos se blindan. Ese es el principal problema. ¿Por qué el general que ahora no aparece arriba de las encuestas aún? Yo creo porque recién está empezando la campaña. Él ha empezado con una gira la semana pasada en Ica, o sea, todo lo que es Ica, ha sido Cañete, ha ido Pisco, a Ica, ha regresado a Lima, ahora está en el norte, ha estado en Tumbes, está en Piura, se pasa a Lambayeque, a Chiclayo, y después baja a Trujillo y regresa a Lima. Va a estar en Lima un tiempo, una semana probablemente, y de ahí va al sur, donde algunos han salido corriendo. ¿Tú crees que no le pase nada? No creo. Él, además, no creo que, primero que el general no va a achicar, segundo, no creo que el general tenga problemas en ir, y creo que hay que ir, hay que dar la cara. Porque, Hay que ir, ¿no? Claro. O sea, no yo es creo... No es una zona tomada, no es, Así es. No es Bolivia, ¿no? Es Como Perú, yo te he ¿no? dicho, yo creo que el sur está de alguna manera resentido con justa razón con la capital, con el resto del país, porque ha sido olvidado por muchos gobiernos, justamente porque pero hay... también votan mal, ¿no? Los gobernadores regionales que han tenido están... No, la y mayoría creo está que preso. la gente del sur también ha sido manipulada por ONGs y partidos de izquierda que les han metido Por ideas falta de ecologistas. ausencia de los políticos. Pero como yo siempre he dicho, Juliaca es más comerciante y capitalista que Lima. Entonces, Sí. yo creo que tenemos muchos intereses. Lo que hay que hacer es conectar y hacer parte al sur del resto del país. Y ahí, obviamente, entra el gobierno central en cuanto a generar las herramientas de conectividad, sean carreteras, sean puertos. La verdadera inclusión, ¿no? Que todos tengamos agua y desagüe, por lo y menos. aeropuertos, ¿no? Exactamente, y que tengan los servicios básicos que tiene toda población. Claro, si no, ¿para qué agua, pagas impuestos? desagüe, y también tengan carreteras, tengan postas, Sí, tengan claro. colegios. Educación, salud, ¿no? Entonces, Y seguridad, existe un olvido porque siempre, claro, hay este concepto de que el sur es muy contestatario y nadie entra a hacer campaña y nadie entra a hacer absolutamente nada, porque además han opuesto muchos proyectos mineros. Entonces, prácticamente están relegados y lo que están ellos reclamando con justa razón es que se les tome en consideración. Yo no tengo problema que el general, yo no tengo duda que el general que ahora va a entrar sin ningún problema, y así continuaremos la campaña, Aarón, y esto se trata de hacerte conocer y de las propuestas. Yo creo que hay mucha gente, y lo percibo yo, que estoy caminando mucho, sobre todo en Lima, que no tiene idea y todavía no se involucra en la campaña electoral y no tiene idea. ¿Cuándo por qué crees que votar. inicie verdaderamente la campaña? ¿En marzo? Sí, yo creo que en finales de febrero, marzo empieza a calentar, realmente. Igual Ahí- que el clima, porque tampoco está tan caliente. Así es. Entonces yo creo que la gente ahorita todavía no se mete, no se involucra, no le interesa todavía ver por quién va a votar. Los que están arriba son los que más tienen recordación, los que de alguna manera ya tienen un posicionamiento político. Por Keiko, Carlos Álvarez por su condición de humorista durante 20 años. Pero, ¿qué le ofrece a Perú Carlos Álvarez? Por eso mismo, pero los que están ahí, Entiendo de alguna que manera con Walt 4, y Keiko son 5%, políticos, 10% en el mejor de los casos, son gente que han estado
en la palestra política y son conocidos y por eso la gente los identifica y no identifica a los demás porque no son conocidos a nivel nacional. Y de eso se trata una campaña, de hacerte conocido. Y en eso estamos nosotros en Unidad Nacional y por eso que el general que ahora está caminando por todo el país. Pero yo creo que esto va a revertirse en las próximas Sácate un momento semanas. la camiseta de Unidad Nacional. En este momento, ¿a qué candidatos no le des ninguna posibilidad? Ya tú sepultaste a Carlos Spa, a Rafael Belaunde, por ejemplo, esos no. Fiorella Molinelli. No, yo no ¿O resultado. le ves posibilidades a todos? No. Solo de derecha, quiero preguntarte, Yo no he sepultado ni a Rafael Belaunde ni a Fiorella Molinelli. No, a Spa te digo. A Spa, sí, porque me parece una irresponsabilidad que un candidato presidencial se presente presentando listas a diputados solamente en 8 jurisdicciones de las 27. ¿Cómo hacer cuando quiere formar un gabinete, no? Y 5 de las 27 para senadores. No va a tener, no va a pasar la valla, sencillamente, por matemática no va a pasar la valla y sigue pretendiendo ser presidente de la República. No va a tener una representación y no va a poder gobernar si es presidente porque no va a tener una bancada y va a estar atado finalmente a los destinos de la gente que esté en el Congreso. Me parece totalmente irresponsable y creo que debería de salir a la contienda o finalmente el electorado debería de tomar conocimiento. Yo creo que lo está tomando, ¿no? Y dejar de lado esa candidatura. Y como él hay varios. Y creo que todos ellos están de alguna manera descalificados. Hay candidatos que no tienen, ni han empezado, ni van a empezar a hacer campaña, porque no tienen recursos, porque no tienen estructura, porque no tienen listas completas a nivel nacional del Parlamento. Porque el negocio está en postular, porque el negocio, buscar porque lo vieron, algún tipo de... Lo vieron como un negocio, lo vieron como la posibilidad de repente por ahí se me prende la vela y de alguna manera la hago, el sueño Castillo, si Castillo la hizo porque yo no. Pero entrar en una campaña necesitas tener una estructura. Obviamente necesitas tener cuadros, equipo técnico atrás y sobre todo dinero. Entonces... Sí, pues, finalmente, a ver, ¿por qué Mario Vizcarra va a poder postular si estaba condenado por peculado y la ley señalaba que incluso estando habilitado no podía postular? Es una decisión que cuestiono mucho del Jurado Nacional de Elecciones. La verdad que no la entiendo, pero bueno, la gente también tiene que saber que es el hermano del señor Vizcarra y no es el señor Vizcarra y que finalmente tampoco veo qué propone. Al igual como tú has bien dicho de Carlos Álvarez, no es posible pues, que una persona que esté candidateando a la presidencia de la República, lo único que escuchemos son sketches, quejándose sí, como todos nos quejamos de la situación del país y de la manera manifestando lo que todo el mundo sentimos respecto al país. Está bien, pero ¿dónde están las propuestas? No hay, pues. Y las soluciones al problema. No puede ser posible que el otro día se haya subido un estrado político haciendo campaña y lo que haya hecho son imitaciones de Dina Boluarte, imitaciones de no sé de qué otro personaje político. Entonces, esa es la política que queremos. Tenemos que recobrar la decencia de la política, elevarle el nivel de la política y eso pasa con propuestas, dejar de lado los calificativos, los insultos y finalmente llevar a la gente más proba, ¿no? Y candidaturas que realmente sean serias, con listas completas al Parlamento. Y no veo eso en Carlos Álvarez, no veo eso en Carlos Spa, no veo todavía qué cosa esté proponiendo el señor Vizcarra. En fin, vayamos y remitámonos a la propuesta, en las cosas serias, para no volver a tener lo que hemos tenido en los últimos 10 años. De acuerdo, muchas gracias por la entrevista, Javier. Muchas gracias a ti. Hasta otra oportunidad. Ok, esa fue la edición del lunes de su programa Altavoz Tendencias. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Chau, chau.